Bienvenidos y muchas gracias por uniros a esta webinar titulada Empresas resilientes en entornos de crisis VUCA, en entornos volátiles y de mucho cambio, que todos sabemos que estamos viviendo. El motivo de esta webinar es la presentación del programa que os voy a mostrar ahora mismo, el Diplomado en Gestión de Riesgos y Resiliencia Organizacional, en su primera edición, ¿vale? Que lanzamos próximamente con fecha de inicio, como podéis ver aquí. Esta es la página web, la plataforma de Uniquemia, EIESA, el programa. Y como decía, con fecha de inicio 12 de abril y una duración de 15 semanas, donde tendremos 13 semanas de formación de diferentes módulos que ahora os mostraré de manera general para que tengáis una idea, y 2 semanas en las que seguiréis, digamos, cerrando el proyecto fin de máster o fin de programa. Un proyecto que se irá ejecutando desde el día 1, desde la primera semana del programa, para poder ir aplicando todos los conceptos que vamos aprendiendo. ¿Qué vamos a aprender en este programa? Bueno, pues vamos a intentar formar a profesionales en la gestión de riesgo y en la resiliencia organizacional. Digamos, personas que adquieran las habilidades necesarias para convertirse, como decimos aquí, en un líder resiliente, que tenga la capacidad de adaptar su organización ante eventos y riesgos del entorno que todos sabemos que estamos viviendo. El impacto de una pandemia, el impacto de una crisis natural, de un desastre natural, de terrorismo, muchas veces ponen en jaque a nuestras organizaciones, y disponer de un sistema de gestión de riesgo que anticipe y nos permita mitigar esos riesgos y tener un plan de contingencia y a la vez adaptarnos al cambio que eso va a generar es cada vez de mayor importancia y lo estamos viendo desgraciadamente en la crisis que llevamos viviendo, la pandemia que llevamos sufriendo más de un año ya. Entonces es un tema de total actualidad, ya lo era antes de la pandemia, pero ahora, como podéis entender, muchísimo más, y muchas organizaciones están reclamando que sus profesionales tengan esta capacitación. Como decía, esto nos demuestra que vivimos en un mundo VUCA, que entiendo que conocéis las siglas: volatilidad, uncertainty, complexity and ambiguity, en donde hay constantes cambios que demandan que las organizaciones sean resilientes, ¿vale?, para sobrevivir a este entorno. Entonces, por eso hemos pensado en hacer esta webinar, no solo para presentar el programa, sino para tener una píldora y que podamos compartir con vosotros sobre esta temática. Antes de comenzar y presentaros a nuestro ponente y compañero, comentaros que, bueno, recibiréis todos los participantes un link a la página de Uniquemia, la plataforma, donde podéis encontrar información sobre el programa y donde os podéis descargar aquí un poquito más abajo el folleto, que creo que también lo vais a recibir directamente en vuestro correo, ¿vale? El folleto que es una cosa, pues, de este estilo, donde os describe los módulos de los que consta el programa, el claustro de profesores y los conocimientos que vais a adquirir tras realizar este programa. Sí quería comentaros rápidamente un poco cuáles son los módulos principales del programa, ¿vale? Están divididos en gestión de riesgo empresarial, que sería la anticipación a los eventos, gestión de la continuidad de negocio, gestión de crisis y comunicación, muy importante a la hora de gestionar el cambio que va a sufrir la organización y la gestión de las personas que forman parte de ella, y por último, pero no menos importante, la gestión del cambio. Veis que no son módulos secuenciales, sino que están solapados en las diferentes fases que hemos identificado, ¿no?, en este aspecto, que serían anticipación, preparación, continuidad y recuperación y adaptación al cambio. Y hemos añadido un bloque que sería el concepto de antifragilidad que nuestro ponente de hoy os va a comentar en más detalle. Entonces, aprovecho para presentar a Juan Carlos Cardoso, que es Juan Carlos González Cardozo, perdón, que es compañero, es profesor del programa que os acabo de presentar,
y a la vez co-coordinador junto conmigo mismo de este diplomado. Entonces, hoy va a hablaros del entorno VUCA y cómo está ligado a la resiliencia y a las empresas resilientes. Y sin más dilación, te doy paso, Juan Carlos. Dejo de compartir mi pantalla y puedes coger la palabra y la presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, yo por mi parte Okay. perfectamente. Sí, perfecto. De acuerdo, gracias. Bueno, gracias por asistir a este evento, a este webinar que vamos a estar conversando durante los próximos minutos sobre este tema de las empresas resilientes y digamos, en estos entornos complicados que nos está tocando vivir y qué cosas, y un poco lo que vamos a hacer es qué cosas pueden hacer las organizaciones, y una de las cosas, lo que vamos a hacer es que vamos a estar hablando incluso de lo que pudiéramos llamar un modelo de éxito, de implementación, de resiliencia organizacional, específicamente en este momento de pandemia. Es un modelo que de alguna manera está funcionando en algunas organizaciones. Un poco para presentarme, soy asesor y conferencista en materia de todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo integral, ciberresiliencia, ciberseguridad. Soy certificado y asociado al Disaster Recovery Institute International, que es una organización que precisamente se encarga de generar estándares y mejores prácticas en materia de lo que es resiliencia organizacional. De hecho, esta organización otorga digamos, una certificación a organizaciones como Enterprise Resilience. Entonces, un poco poniéndonos en contexto con esto, soy profesor de IESA durante unos años, ya hace aproximadamente unos 6 años, hablando sobre estos temas de resiliencia organizacional, gestión de continuidad de negocio y mucho de lo que vamos a estar viendo durante los próximos minutos. Entonces, para ponernos en contexto, importante, un elemento que queremos resaltar es conceptualizar y entender un poco el tema del entorno VUCA. Y el mensaje es que, los que manejamos el tema de riesgo de hace unos años atrás, estamos manejando esto de que vivimos un entorno VUCA. ¿Y qué es ese entorno VUCA? Es por el acrónimo en inglés de volátil, la U de uncertain o incierto, complex, que es complejo, y la A de ambiguo. Entonces, ¿qué significa cada este aspecto? Y luego les voy a explicar cómo poder abordar este mundo complicado, ¿no? ¿Por qué estamos en un mundo ambiguo? Porque hay una falta de claridad en la relación de las variables y no se cuenta con precedentes. Es decir, son situaciones, momentos y eventos que se van suscitando y que de alguna manera no tenemos un precedente. De hecho, el caso de la pandemia sucedido para muchos que sí teníamos un precedente, pero hace muchísimos años atrás la pandemia era un riesgo que evidentemente fue evaluado por muchas organizaciones en algún momento determinado, pero que en este momento no lo veían posible porque la probabilidad de ocurrencia era muy baja y, digamos, pasaba por debajo de los radares de gestión de riesgo de cualquier organización. Pero es un ejemplo de que vivimos este mundo ambiguo. No solamente estamos hablando de la pandemia, sino también estamos hablando, por ejemplo, los avances tecnológicos en temas de transformación digital y todo aquello. Hay una serie de transformaciones que se están suscitando en las sociedades, en la forma como los ciudadanos y las personas del mundo nos vamos conectando y nos vamos interconectando y utilizando la tecnología, que evidentemente está generando también unos cambios importantes. Es decir, este tema del mundo, del entorno VUCA, no solamente está referido a un tipo de evento en especial. Hay diversos eventos que evidentemente afectan el entorno que vivimos. Vivimos un mundo complejo, un entorno complejo, porque hay múltiples variables y múltiples factores decisionales. Es decir, la decisión quizás que tomamos el día de hoy no es la mejor para dentro de 7 días. Es un mundo muy complejo. Hablamos de un entorno incierto. Cualquier cosa puede suceder. Hay una dificultad para predecir y prepararnos ante situaciones como esta. También decimos que es un mundo volátil porque son eventos inesperados, inestables, y se ignora en qué momento se van a presentar. Hay una alta tasa de cambio en todo lo que vivimos. Pero fíjense un elemento interesante, podemos estar en un entorno como esto, pero fíjense que una organización podemos decir, ¿cuánto sabe una organización sobre la situación en la que está? O sea, es decir, cómo su entorno la está afectando, cómo conoce, cuánto sabe sobre la situación. Y el otro elemento es que también puede predecir el resultado de sus acciones. Una organización, mientras más capacidad tenga de conocer su situación
Y cuanto más capacidad tenga de predecir el resultado de sus acciones, el elemento que más del entorno VUCA que más le estaría afectando es el elemento de la volatilidad, es decir, cuándo se presentarán. Pero la ambigüedad, la complejidad y la incertidumbre mitiga un poco el efecto de estos tres elementos del entorno VUCA. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo logramos ese conocimiento situacional de la organización? ¿Cómo logramos predecir el resultado de nuestras acciones? Definitivamente con una gestión de riesgo organizacional. Una organización cuando logra un tema de gestión de riesgo, estamos hablando de que alcanza un nivel de entendimiento y situación de su situación, tanto los eventos externos o internos que le puedan afectar, que le da ese nivel de poder predecir de alguna manera el resultado de sus acciones ante el entorno donde vive. Otro ejemplo de que vivimos un mundo VUCA en el Global Risk Report del 2021 del Foro Económico Mundial, emitido ahorita en enero de 2021, se hizo una encuesta de percepción de riesgo que se hizo durante los últimos meses del año 2020 sobre cuáles eran los principales riesgos que se esperan. Y fíjense, lo interesante con esto es que los riesgos son identificados aquí como riesgos económicos, de ambiente, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Y estamos hablando de que se evalúan, por supuesto, como todo elemento de riesgo, se evalúa cuál es el impacto de cada uno de estas amenazas, por decirlo de alguna manera, y cuál es de alguna manera la probabilidad de ocurrencia. Por supuesto, aquellos que tengan el mayor nivel de impacto y la mayor probabilidad de ocurrencia, por supuesto, estarán en este cuadrante que estamos hablando entonces, de ese cuadrante de aquellos amenazas que pudieran estar afectando con un mayor impacto y una mayor probabilidad. Lo interesante es que cuando vemos esto, fíjense que la gran mayoría de los elementos que estamos viendo son temas de ambiente, por ejemplo, temas de cambio el tema de pérdida de biodiversidad, el tema de cambio climático, la afectación del ambiente por parte del hombre, elementos extremos de agua, pero también tenemos elementos de cybersecurity failure, o sea, fallas en temas de ciberseguridad, es un elemento tecnológico. Entonces, fíjate que en este mismo cuadrante, cuando vemos hay elementos de distintas categorías. Por supuesto, los temas sociales, los temas de cohesión o erosión de la cohesión social, etcétera, temas económicos, temas de deudas, todo este tema se ha visto, a raíz de la pandemia, se ha visto que hay una alta probabilidad de ocurrencia y por supuesto, un alto impacto, la prolongación de lo que es el estancamiento económico en los países y, por supuesto, un elemento, por supuesto, social que tiene que ver con el tema de enfermedades infecciosas que salió, por supuesto, durante este año. El año pasado, por supuesto, nos está afectando y nos sigue afectando en este momento. Lo que quiere decir esto es que definitivamente a través de estudios comprobamos que estamos viviendo en ese mundo VUCA. ¿Cómo logramos entonces mitigar esos efectos y conocer y entender la situación? Con una gestión de riesgo adecuada dentro de las organizaciones. Un poco para un primer mensaje, para una gestión de riesgo que me permita ser resiliente, que me permita ser fluyente con el entorno. Y esto nos permite ilustrar los tipos de organización según la madurez en su gestión de riesgo. Podemos estar en una organización robusta y sólida, una organización que posee sistemas de control efectivo, por lo general son organizaciones piramidales, son basados en normas muy estrictas, pero sí se considera en un entorno como el que estamos viviendo que se adaptan quizás deficientemente a los cambios, porque son muy estrictas, digamos, en la implementación de sus sistemas de control, son extremadamente efectivos, pero la gestión de cambiar y adaptarse de alguna manera al entorno no es necesariamente la más eficiente. El objetivo es irse moviendo hacia una organización resiliente, fluyente, y es uno de los puntos que vamos a estar tocando, por supuesto, durante el diplomado. Y tiene que ver con esas organizaciones donde hay un entorno de control diseñado para adaptarse al cambio constante. Son organizaciones que se basan en modelos que se llaman GRC, de gestión de riesgo y cumplimiento. ¿Qué significa esto? Son organizaciones que, por ejemplo, en un comité de tecnología o en un comité de finanzas existe alguien evaluando los riesgos, analizando los riesgos, tanto de las decisiones tecnológicas, las decisiones operativas o las decisiones financieras que toma la organización. Cuando la gestión de riesgos se incorpora en el ADN de la organización, estamos hablando de una organización fluyente, una organización resiliente, una organización que va entendiendo cuáles son sus principales riesgos y con base a ellos toma decisiones. Por supuesto, no para no tomar las decisiones en aquellos casos en que los riesgos o los riesgos son muy de alta criticidad, por una alta probabilidad o un alto impacto, sino más bien para entenderlos
conocer esos riesgos en lo que estoy y asumir de alguna manera riesgos y empezar a tomar, porque a fin de cuentas los negocios de la organización, los negocios son elementos de riesgo, es decir, la organización toma riesgo, el dueño de una organización, el que entra en una inversión en una organización, siempre está tomando un riesgo y los negocios implican un riesgo. Pero lo importante es conocerlos, entenderlos, ¿para qué? Para tener ese nivel de preparación que hablamos en la antelación con el entorno VUCA. Eso me da esa capacidad de entender y conocer la situación y tratar de prepararme ante esos posibles riesgos que pudieran derivar en el transcurso del desarrollo de una organización. Y también tenemos otro modelo que es el modelo antifrágil, que es la organización entrópica, que esto es ya un paso más allá, por supuesto, del tema del entendimiento de riesgo. Y el tema de antifragilidad está basado en el libro de Nassim Taleb, que es un libanés criado, digamos, vive en los Estados Unidos, que escribió un libro que habla sobre la antifragilidad. Y les voy a hablar de alguna manera con un ejemplo. ¿Qué es antifragilidad? Él estaba buscando de alguna manera también denotar o escribir. Él también escribió un libro llamado El Cisne Negro, que hablaba sobre todas estas situaciones de riesgos mayores o riesgos principales que de alguna manera, riesgos inéditos o poco conocidos, por decirlo de alguna manera, y es esa tendencia que tienen algunas personas de pensar en que va a venir una cosa que no existe. Bueno, a fin de cuentas, años después se demostró que hay un tipo de cisne negro que sí existe, ¿no? Que sí existe en Australia, se consiguió. Pero bueno, él escribe este libro sobre antifragilidad y él quería buscar y decir, bueno, las personas y las organizaciones que deben ser antifrágiles, no deben ser frágiles. Como no consiguió un antónimo a la palabra frágil que le adaptara, entonces dijo, bueno, debemos desarrollar antifragilidad. ¿Cuál es el mejor ejemplo de mientras el músculo humano? El músculo humano es antifrágil porque a pesar de ser sometido a estresores, entrenamiento, capacitación, esfuerzo, mientras más es sometido a ese esfuerzo, más competente se hace. Es decir, imagínense eso en una organización que se refuerza en el desorden, donde los entornos complejos y cambiantes la alimentan. Es una organización que fluye definitivamente con el entorno y que no solamente que fluye, sino que cambia, digamos, con mucha velocidad. Entonces, es un nivel de gestión de riesgos superior que pueden alcanzar las organizaciones. Pero por supuesto, esto debe ir iniciando, debe ir madurando en este sentido. Hay que ir logrando, no quiere decir que antifragilidad no sea resiliencia, ni que en resiliencia no quiera decir que no tengamos un tema robusto o los controles dentro de la organización. No, sino que los controles, la resiliencia, hasta lograr la antifragilidad, es lo que permite que una organización fluya realmente con el entorno. Entonces, para ver un poco el modelo de adopción a la resiliencia organizacional, que de alguna manera, como les comentaba, hemos tenido la oportunidad incluso de implementar en algunas organizaciones. Vamos a definir un poco lo que es la resiliencia organizacional primero, y ahí tiene estas 4 dimensiones. La resiliencia organizacional es esa capacidad de anticipación, preparación, recuperación y adaptación positiva a la imprevisibilidad. O sea, ¿qué capacidad desarrolla una organización para anticipar, preparar, recuperar y adaptarse positivamente a la imprevisibilidad? Ahora bien, eso suena, digamos, desde el punto de vista conceptual y estratégico muy grande, muy grueso. Ahora bien, ¿cómo operacionalizamos eso o convertimos eso en una realidad dentro de una organización? Bueno, la propuesta es que el modelo es que debemos tener una gestión de riesgo empresarial que nos permite la gestión de riesgo empresarial, una capacidad de anticiparnos y prepararnos a situaciones. Que el otro modelo de gestión que debe implementarse es la gestión de continuidad del negocio. La gestión de continuidad de negocio es esa gestión que me permite identificar cuáles son los elementos de riesgo, las amenazas principales de la organización, identificar cuáles son mis principales procesos del negocio, para entonces desarrollar planes de continuidad operativa que me permitan prepararme, darle continuidad y recuperar mis operaciones, aún en caso de ser sometidos o que seamos, digamos, objeto de una eventualidad o un evento que afecte a la organización de todo tipo, cualquier tipo de evento que pueda afectar. El otro elemento es la gestión de crisis y comunicación. La gestión de crisis y comunicación nos acompaña en todos los aspectos de la resiliencia, en la anticipación, preparación, recuperación y adaptación. ¿Por qué? Porque la gestión de crisis tiene 3 estadios y vamos a ver algunos elementos ahí. En el caso de estudio con el tema de la resiliencia ante pandemia.
Y estamos hablando de que la crisis tiene 3 estadios. La precrisis, que estamos hablando de la fase de anticipación y preparación. La crisis en sí, que es la manera como le doy continuidad a mi negocio y me recupero. Y la postcrisis es cómo me adapto posterior a la crisis, qué cosas tengo que adaptar, qué cosas debo hacer para de alguna manera prever una crisis similar en el futuro y ver un poco qué aprendí de la crisis. Entonces, el otro elemento también que es importante para que involucra la resiliencia tiene que ver con la gestión de cambio. La gestión de cambio permite preparar, dar continuidad y recuperación y adaptación. O sea, se adapta, digamos, coadyuva a estos 3 niveles o 3 dimensiones de la resiliencia. Y la gestión de cambio no es más que esa cultura que hay dentro de la organización para gestionar cambios, para asumir cambios, para tener nuevos cambios, no solamente cambios disruptivos, sino también cambios que sean planificados, etcétera. Hay toda ¿cómo se llama? Unas habilidades de gestión de cambio capacidades de gestión de cambio que la organización debe desarrollar y habilidades que debe desarrollar, por supuesto, los que integran a la organización. Entonces, un poco ese es el modelo, este es el modelo en el que está basado digamos, el programa, el diplomado de gestión de riesgo y resiliencia al cual le invitamos a que participe. Entonces vamos a ver directamente cómo, eso lo vemos así de alguna manera como muy etéreo. Ahora, cómo empezar, cómo aterrizar estos temas. Y lo que vamos a ver aquí es esa estrategia de adopción a la resiliencia organizacional ante pandemia, en la cual hemos tenido la oportunidad de estudiar y ver en algunas organizaciones para entender un poco qué cosas se están haciendo algunas organizaciones con respecto a la pandemia. Algunas organizaciones han adoptado, digamos, este modelo y han sido exitosas en este tema. Y está, por supuesto, relacionado con el modelo de gestión de resiliencia que vimos con antelación. Y este modelo lo que trata es de lo siguiente. Dice, bueno, una organización para poder adaptarse a este tema y lograr resiliencia ante momentos de pandemia debe tener un entendimiento y evaluación de su entorno. Eso no es más que llevar una gestión de riesgo, un análisis de riesgo ante los temas de la pandemia. Debe tener una dimensión relacionada con la gestión de crisis y comunicación. ¿Cómo gestiono esta crisis continuada que nos ha tocado vivir en los últimos años? Hay una forma de implementarlo, hay que implementar una gestión de crisis de manera adecuada con esos elementos de precrisis, crisis y postcrisis, y ya vamos a estar viendo algunos elementos. El otro elemento es que deben implementar medidas de prevención de contagio, que este es un elemento que por supuesto es para proteger a las vidas humanas, proteger las vidas humanas, y es un elemento que digamos que cuando vemos estos temas de resiliencia, lo que tiene que ver con protección de vidas humanas, que es prevención y control, en este caso para la pandemia, que es prevención, medidas de prevención de contagio, y el elemento de planes de retorno a las actividades y para dar continuidad a la organización. Estos 2 elementos pudieron llamarlo planes de continuidad, uno relacionados con temas para recuperar o proteger a las personas y otro para proteger la continuidad operativa e incluso la viabilidad operativa de la organización. Pero por supuesto esta dimensión se separó de este elemento porque la protección de vidas humanas en el caso de la pandemia, por supuesto, tiene unos elementos muy particulares, diferentes a otro tipo de crisis que pudimos haber vivido en algún momento. Y el otro elemento es que hay que lograr concientizar y capacitar a las personas en estos elementos. ¿En qué? Desde elementos de cómo manejar el tema de la pandemia, de cuáles son los procesos de la organización, esos planes de retorno a las actividades productivas, etcétera, de una organización. Pero ahora entrando en cada una de estas dimensiones, para comentarle algunos elementos. En el entendimiento y evaluación del entorno que tiene que ver con esa gestión de riesgo, tiene que ver con digamos que esta es la base de todo lo que es el sistema de gestión de riesgo, y lo interesante es que una organización lo pueda modelar de esta manera, que una organización tenga la posibilidad, y esto está basado en la ISO 31000, una organización debe definir el alcance y contexto y los criterios de evaluación de riesgo, que una organización pueda tener la capacidad de evaluar el riesgo, que no es más que identificarlo, analizarlo y valorarlo. Todos estos elementos, por supuesto, se pueden tocar por supuesto, en detalle. Luego, una vez que lo evalúa, hay un tema de tratamiento de riesgo. ¿Qué hago? ¿Qué significa tratar el riesgo? Si yo valoré mis riesgos, en este caso, si hablamos de la pandemia, cuáles son los riesgos de contagio, cuáles son los riesgos operativos a los que está sometida la organización, dependiendo del tipo de industria. Entonces yo debo gestionar qué hago. El tratamiento implicaría qué riesgos acepto, a cuáles riesgos debo implementar medidas de prevención y mitigación, cuáles riesgos puedo compartir de alguna manera con una empresa de seguros, con un proveedor, etcétera, y cuáles riesgos definitivamente puedo decidir evitarlo en este caso.
Eso, por supuesto, pasando por una gestión, un informe de esos riesgos y comunicando y consultando hacia toda la organización y haciendo un seguimiento y revisión. Esto no es más que el modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 31000 y es lo ideal, digamos, para poder gestionar el tema de riesgos no solamente en elementos de pandemia, sino en cualquier otro tipo de riesgo que se esté evaluando. El otro elemento es entender, en este caso, el caso de la pandemia, entender el entorno de todo punto de vista, de todos los elementos de riesgo que están, digamos, dibujados en esta lámina. Tenemos riesgos operacionales que son tecnológicos sobre las personas, sobre los procesos y el entorno. La pandemia va, por supuesto, afecta todos los temas operacionales, la pandemia está afectando los temas financieros y entran entonces todos esos riesgos financieros que tienen que ver con liquidez, crédito y mercado que pueden afectar a la organización. Estos son riesgos que hay que medir porque estos permiten dar la viabilidad financiera a la organización y es importante medirlos no solamente en temas de pandemia, aquí solo estamos utilizando el ejemplo de la pandemia, pero cuando hacemos el análisis de riesgo de alguna manera son elementos que hay que considerar, por supuesto. Hay riesgos que tienen que ver con el tema legal y regulatorio, específicamente con el tema de la pandemia. Hay muchos análisis que se han hecho sobre riesgos de incumplimiento, por ejemplo, cuáles son esas cláusulas de incumplimiento que hay o que puedo tener yo con mis clientes, porque con motivo de mi paralización, si yo paralizo mis operaciones, estoy incumpliendo con clientes, hay un riesgo legal que ahí se está evaluando constantemente y hay que evaluarlo. Y por supuesto está el tema del riesgo reputacional, es decir, ¿qué está haciendo mi competencia? A lo mejor mi competencia se está recuperando mucho más rápido que yo, entonces eso está afectando mi reputación y son elementos que hay que considerar. Y por último, hay un gran marco que es el riesgo estratégico, es decir, analizar la estrategia propia del negocio y con base al nuevo entorno, en este caso ha sucedido con muchas organizaciones que se han acercado a nosotros a hablarnos de incluso, mira, estamos pensando en cerrar la organización definitivamente y cuando evalúas el riesgo estratégico es que, claro, tienes una estrategia de negocio previa a la pandemia, quizás que la tenías a unos 5 años, a 10 años, que estás tratando de cumplir y que ya definitivamente tu estrategia debe cambiar porque el entorno totalmente cambió radicalmente la forma de hacer las cosas y hay que hacer un cambio en el tema estratégico. Aquí el mensaje es que hay que evaluar cada uno de estos aspectos de riesgo y cómo, en este caso, la pandemia afecta todos estos aspectos. Y por supuesto, esto aplica a cualquier otro evento. El otro elemento, hay que analizar el impacto sobre los procesos de negocio, es decir, cómo cada proceso de negocio, cómo impacta de alguna manera la paralización de mis procesos, cómo impacta al cliente, qué impacto financiero tiene la paralización de mis procesos, cuál es el impacto regulatorio que voy a tener a raíz de la paralización de mis procesos, el impacto operacional, el impacto reputacional y el impacto humano. Son 6 impactos que es importante evaluar en el que se han hecho, por supuesto, muchos análisis con este tema de la pandemia, sin dejar ninguno digamos, por fuera de estos elementos, porque la pandemia está afectando todos estos aspectos de la vida de una organización. Y importante entender esos factores externos que genera la pandemia y en nuestros acompañamientos a algunas organizaciones hemos visto que los elementos principales, aquí está de alguna manera dibujado un informe que hizo sobre el COVID-19 el Foro Económico Mundial, donde ellos miden, digamos, los principales problemas mundiales y entre ellos está, por supuesto, el COVID. Y por decirlo de alguna manera, el principal problema es el COVID, pero los subproblemas, por decirlo de alguna manera, que se van generando son los siguientes. Y es importante entenderlos a raíz del tema de la pandemia, que es la respuesta de los gobiernos ante el tema de la pandemia, que si hay una cuarentena, estamos hablando de restricciones de acceso totales, estamos hablando de pronto de momentos en los que hay mayor apertura, que haya movimientos de la economía, etcétera. Eso es un elemento interesante que va a afectar y con el que estamos viviendo, por supuesto, en la actualidad. Y la organización tiene que ser capaz, lo importante con esto es entenderlo, y la organización tiene que ser capaz de responder a este tipo de cosas, es decir, de continuar operando, aun cuando las respuestas del gobierno vayan cambiando, vayan dando, porque van a cambiar, porque de pronto pueden declarar en cuarentena una localidad o un municipio específico dentro de en un país o en una ciudad. Es importante entender que entonces, y entender cómo eso nos afecta y cómo nosotros debemos dar continuidad a pesar de esa respuesta de gobierno. El impacto, por supuesto, en la fuerza de trabajo, todo lo que tiene que ver con el home office y teletrabajo, eso, por supuesto, está generando un impacto importante, no solamente eso, sino también todos los temas de la preocupación por infectarse, etcétera. Es un elemento con el que hay que manejar.
Evitar el contagio y la propagación del virus, por supuesto, el principal problema es la razón por la que hay que implementar medidas de protección de contagio. El impacto en los mercados financieros, evidentemente, el impacto en los viajes y la movilidad que se ha generado con todo este tema, el impacto en el comercio y, por supuesto, encontrar la vacuna es otro de los principales problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Entonces, una organización debe entender estos factores, en este caso, en momentos de pandemia. ¿Para qué entenderlos? Para entender no solamente esos factores externos, también hay que ver los internos. Y quisimos traer en esta ocasión un caso práctico de cómo se ve el tema de la pandemia y cómo una organización debe entender o analizar su entorno. Aquí tenemos una matriz DOFA, básicamente, de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Las amenazas y oportunidades tienen que ver con todos los elementos externos. ¿Cuáles son los elementos externos en este caso de la pandemia? Estamos hablando del contagio, la recesión económica, las fallas tecnológicas, temas de ciberseguridad y ciberresiliencia, una mayor competencia. Pero también se generan unas oportunidades, cada situación genera oportunidades, como es la ampliación del mercado, servicios virtuales que se están generando muy novedosos, de nueva demanda de nuevos servicios y apoyo por parte de bancos y gobierno también puede convertirse en una oportunidad que la organización pudiera aprovechar. Pero también podemos tener ciertas fortalezas y debilidades internas dentro de la organización. Ciertas fortalezas porque quizás una organización puede tener solidez financiera, una buena presencia en mercado, buena experiencia, pero también ciertas debilidades, falta de liquidez, disponibilidad de tiempo, una obsolescencia tecnológica y este tema de la oportunidad de prestar servicios virtuales, por supuesto, si tengo un elemento de obsolescencia tecnológica, una debilidad me afecta, por supuesto, a aprovechar esa oportunidad. Entonces, básicamente aquí lo que mostramos es un ejemplo de cómo cruzar entonces estos elementos externos e internos para poder diseñar estrategias de negocio y analizar de alguna manera el entorno de la organización. Entonces, ¿qué sucede ante las amenazas y una organización que tenga estas fortalezas? Debe generar un plan de continuidad de negocio ante pandemia, innovación en productos y servicios, pudiera ser una estrategia, tener una estrategia fiscal y financiera adecuada, son elementos, estrategias que me permiten mitigar esas amenazas, pero aprovechando mis fortalezas. En el caso de que yo tenga estas debilidades ante estas amenazas, entonces debo tener, por supuesto, medidas de prevención de contagio, seguridad y salud en el trabajo, reestructuración de créditos, temas de cumplimiento legal y normativo es importante considerarlo. Son estrategias, como le digo, ante el cruce de estos elementos. Ante estas oportunidades y una organización que tenga la fortaleza de solidez financiera y buena experiencia, bueno, atención a cartera de clientes actuales de forma remota y, por supuesto, captación de nuevos clientes ante esta nueva demanda de servicios que tienen que ver con servicios virtuales. Aprovechar de alguna manera que tengo estas fortalezas para aprovechar estas oportunidades. Pero si tengo estas debilidades, debo entonces reestructurar la organización, entrar en un proceso de transformación digital, capacitar en herramientas digitales, etc. Eso un poco para ilustrar de qué manera se hace esta dimensión que tiene que ver con analizar y entender el entorno ante la pandemia. Por supuesto, este modelo se puede implementar para otro tipo de riesgos y otro tipo de elementos. En resumen, para el entendimiento y evaluación del entorno hay que analizar los riesgos ante la pandemia, las estrategias de retorno de las actividades productivas ante la nueva normalidad, es decir, ante la nueva normalidad en el entendimiento de ese elemento situacional, qué estrategias de retorno a actividades productivas puedo implementar. Analizo los impactos de la pandemia sobre mis procesos y, por supuesto, empiezo a determinar prioridades de entrada a lo que se llama la nueva normalidad, es decir, cuáles procesos realmente son críticos y van a entrar en nueva normalidad y cuáles de pronto debo prescindir de ellos en caso de cualquier evento. Es un poco para ilustrar esa dimensión del entendimiento. Entonces, fíjense que con un ejemplo bastante breve pero práctico de cómo debo hacer este entendimiento y para lograr la resiliencia. Luego, la siguiente dimensión es la gestión de crisis y comunicación. Y esto se basa en los principios de gestión de crisis que una crisis tiene 3 estadios, un poco para conceptualizar. Debe tener un estadio de precrisis, crisis y postcrisis. ¿Qué es la precrisis? Detectar posibles señales y validar mis niveles de preparación. En este caso, del caso de la pandemia específicamente, detección de señales es dónde puedo tener un posible brote dentro de la organización, cómo me afectan las decisiones de gobierno, cómo me afectan en mis localidades. Entonces, debo detectar esas señales del entorno que pudieran generar una crisis para validar cuál nivel de preparación tengo.
Eso pasa por tener entonces una cultura de prevención, una gestión de conflictos potenciales o eventos potenciales y un equipo de comunicación en crisis formado. Es decir, no esperar a que la situación esté en crisis, de que ya tengamos un brote, en este caso del COVID-19 dentro de la organización, sino que antes ya ir detectando posibles señales con una cultura de prevención, etcétera, que me permita prever alguna situación. Pero ¿qué pasa si ya yo paso al estadio de la crisis? Es decir, ya yo tengo una crisis en la cual tengo un brote importante dentro de mi organización. Entonces debo tener medidas de contención de ese daño y recuperación de esos segmentos de negocio. Es decir, ¿cómo hago ahora para eso que se hacía en esa localidad que ahora en este momento está afectada por un brote? ¿Qué debo hacer para recuperar esos segmentos de negocio que se ejecutaban ahí? ¿Dónde los puedo ejecutar ahora? ¿Cómo recupero esa localidad desde el punto de vista de desinfección, etcétera, posterior? Aquí hay elementos importantes a considerar, que es el tema de cuáles son las audiencias afectadas por la crisis, dependiendo para poder hablarles el idioma que corresponde a cada uno. Estamos hablando de las audiencias, pueden ser los empleados, los clientes, accionistas, etcétera, que pudieran estar afectados durante la crisis. Unos criterios operativos del plan de crisis, que se hace primero, que se hace después, y unos principios estratégicos de comunicación en crisis que de alguna manera son parte de la teoría de gestión de crisis que también se va a ver en detalle dentro de lo que es el programa de resiliencia y de gestión de crisis y resiliencia. Y posteriormente, entonces, posterior a la crisis, la gestión de crisis y el plan de comunicación de crisis continúa. ¿Con qué? Con una fase de aprendizaje y rediseño de todo lo que tiene que ver, qué aprendí de la crisis, qué cosas debo modificar para poder gestionar de nuevo, entrar en esa fase de precrisis con un aprendizaje, con una forma nueva de gestionar este tema. Esto es importante considerarlo y, por supuesto, y en el momento de la pandemia mucho más, es una gestión de crisis continuada, como lo decíamos. Y en el caso de la gestión de crisis en pandemia, entonces hay que tener un plan de gestión de crisis por escenarios de la pandemia y conforme a las estrategias de retorno establecidas, es decir, de acuerdo a los escenarios de la pandemia, que por ejemplo, que declaren una cuarentena en una localidad, que declaren de alguna manera una apertura, digamos, más suave de la situación, o que definitivamente den una apertura total de movilidad, dependiendo de cada uno de esos elementos, yo tengo de alguna manera diseñar escenarios de gestión de crisis. Y por supuesto hay que capacitar al personal en todo lo que es el tema de gestión de crisis, es decir, a quién debo llamar en momentos de un tema de infección, a quién debo llamar en caso de que yo detecte en mi programa de protección, digamos, de todo lo que tiene que ver con contagios, si detecto una persona que esté posiblemente contagiada, a quién debo llamar, qué debo hacer. Eso es un elemento importante de gestión, por eso se llama gestión de crisis y comunicación específicamente. Entonces, bueno, en el entendido del entorno, comunicándome adecuadamente, como les comentaba, la siguiente dimensión son medidas de prevención de contagio, que estas son, digamos, las conocidas y empezar a entender todos estos elementos, el distanciamiento físico, temas de autoaislamiento, cuarentena, las estrategias de desinfección o limpieza de localidades, desarrollar prácticas para el control de enfermedades infecciosas, estamos hablando de medidas de higiene, protección en viajes o procedimientos de viajes, perdón, que tiene que ver con restricción de temas de viaje y movilidad del personal, almacenamiento y distribución de equipos de protección personal, es una estrategia de medida de prevención importante, escaneos de temperatura, zonas de aislamiento y estrictos controles de acceso a la organización son medidas típicas de lo que se puede llamar la prevención de contagio en este momento de pandemia. Entonces, como ejemplo de esto, utilizando este modelo, ¿qué elementos de medida de prevención de contagio debe tener una organización? 3 aspectos fundamentales: un programa de control de enfermedades, un protocolo de limpieza y desinfección de localidades, una propuesta, digamos, una manera de medidas de distanciamiento físico a ser implementada. Y específicamente uno de los más duros es el programa de control de enfermedades, que tiene que ver con procedimientos operativos estándar para dar alertas y verificación de posibles brotes, temas de procedimiento de vigilancia y control, escaneos de temperatura, zonas de aislamiento, control de acceso y por supuesto aquellas políticas de almacenamiento y distribución de equipos de protección. Es un elemento importante en donde muchas organizaciones por supuesto están invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en estos aspectos. Pero bueno, este modelo los ha ayudado a lograr ser resilientes ante una situación como la que nos está tocando vivir. El otro elemento importante, protejo entonces con las medidas de prevención de contagio, protejo a las personas, pero debo proteger entonces mi actividad operativa. Entonces, eso es diseñar esos planes de retorno a actividades productivas, esos planes de continuidad. Y aquí hay un modelo, este es el modelo de gestión de continuidad de negocio, de hecho es el que vamos a estar revisando durante el programa, durante el diplomado, y tiene que ver con lo que se llama el BCM, que es el Business Continuity Management.
el gerenciamiento de la continuidad. Y vamos a tocar un momento en breve este tema de qué va esto. Va de que una organización debe evaluar sus riesgos, debe hacer un análisis de impacto al negocio, que ya eso ya lo hablamos en la dimensión anterior. Recuerdan que hablamos de gestión de riesgo y hablamos de análisis de impacto de procesos. Una vez que esos elementos están entendidos y conocidos, es decir, cuáles son mis principales amenazas, cómo afecta la situación, cómo afecta a mis procesos, esos riesgos, cómo afectan a mis procesos. Entonces yo debo desarrollar estrategias de continuidad operativa. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias? Mira, trabajo remoto, teletrabajo, cerrar de alguna manera algunas localidades, tener centros de procesamiento alterno tecnológico. Estamos hablando aquí de diversas estrategias tecnológicas, operativas, de protección al personal, etc. Luego esas estrategias hay que implementarlas, hay que desarrollarlas, pero no hay que quedarse ahí, hay que desarrollarlas, hay que implementarlas, pero entonces en el tiempo hay que probarlas, hay que hacer ciertos ejercicios, ir probando en el camino cuáles están funcionando, cuáles no, bien sea con pruebas planificadas o no pruebas no planificadas. Hay que hacer esa concientización y capacitación, que es uno de los elementos también del modelo, y evaluar de alguna manera y hacer mantenimiento sobre esos planes de continuidad operativa, en este caso en momentos de pandemia, pero como les comento, este modelo aplica para todo tipo de amenaza que pueda afectar a la organización. Y aplicando este modelo, en el caso de la pandemia, una organización debe desarrollar entonces, pueden desarrollar planes de retorno a las actividades productivas, es decir, tener exactamente y bien consciente de cómo voy a retornar a mis actividades productivas regulares o ante la nueva realidad, por decirlo de alguna manera. Y debo tener un plan de continuidad de negocio por escenarios derivados por la pandemia y posibles brotes. ¿Qué significa esto? De acuerdo a las decisiones de gobierno o de acuerdo a situaciones internas que me puedan afectar de posibles brotes, entonces yo debo tener ciertos planes de continuidad de negocio ante esos elementos. Es lo deseable, de lo que debe alcanzar, debe tener una organización. Por último, dentro del modelo hablamos entonces de la concientización y capacitación. Y concientizar y capacitar es crear un plan de concientización y capacitación con respecto al tema de la pandemia, que de esto debe ir dirigido a todo el personal y relacionados en la organización, informar sobre temas de síntomas de contagio del COVID-19. El objetivo de esa concientización y capacitación es disminuir la ansiedad, evitar desinformación y, por supuesto, importante, informar sobre las acciones que la organización está cometiendo para prevenir el contagio y preservar la continuidad operativa. Digamos, toda la organización debe estar al contexto de este tema. Entendiendo siempre que concientización es crear conciencia, va dirigido a todo el personal, etcétera, y capacitación, si es una cosa que va más dirigida a aquellos que van a implementar algún plan específico, deben hacerlos competentes y capaces de hacer ciertas cosas. Entonces, concientizo a todo el mundo sobre estos temas del COVID, capacito en implementar acciones y medidas de prevención de contagio y continuidad operativa a aquellas personas, digamos, responsables de cada área de la organización. Y entonces, con respecto a la pandemia, esa concientización, lo ideal es crear un programa de concientización y capacitación en materia de prevención de contagio, activación de los planes operativos para el retorno a las actividades productivas, así como en materia de gestión de crisis. Un poco crear ese programa de concientización, en qué material se va a divulgar, con qué frecuencia, etcétera, y que de alguna manera dé la confianza a las personas de qué está haciendo la organización y hacia dónde está yendo los temas. Entonces, básicamente, este es el modelo basado en el modelo de resiliencia que vimos anteriormente, basado en ese elemento fundamental, digamos, se genera este modelo. Entonces, entiendo el entorno, gestiono la crisis adecuadamente en sus 3 estadios, implemento constantes medidas de prevención de contagio, hago lo que es los planes de retorno a las actividades productivas y planes de continuidad y concientizo al personal. Con eso, de alguna manera, generamos, volviendo al modelo, hablábamos allá de gestión de crisis, gestión de riesgo, perdón, hablamos de continuidad de negocio cuando hablamos de estos elementos de medidas de prevención de contagio y planes de retorno a las actividades productivas. Hablamos de una gestión de crisis y comunicación cuando hablamos aquí en esta dimensión tal cual gestión de crisis y comunicación, para poder lograr entonces anticipación, preparación, continuidad y recuperación de la organización y la capacidad de adaptación. Pero hay un elemento que es la gestión del cambio, que es la gestión de cambio, que es un tema que se trata un poco de qué cosas pueden alterar y nos están alterando durante un tema de la gestión de cambio. No nos altera solamente con el tema de la pandemia, por supuesto cualquier otro evento puede afectarnos.
puede cambiar la estrategia. Un evento puede hacer que cambie la estrategia de la organización, que cambien los procesos de la organización, su propia estructura y, por supuesto, las personas, la forma como piensan, la forma como se afectan ante situaciones como estas o eventos que puedan estar derivando de la organización. Entonces es importante que una organización entienda cuáles son los cambios que se están generando en mi estrategia, en mis procesos, en mi estructura y en las personas. En este caso, el ejemplo que hablamos a raíz de la pandemia, y entenderlos y tener esa capacidad y desarrollar esa capacidad y esas habilidades dentro de la organización para gestionar esos cambios. ¿Qué cosas podemos hacer o qué recomendaciones, qué cosas se ven para gestionar o los pasos para gestionar el cambio dentro de lo organizacional? Pues hay que establecer un sentido de urgencia ante los cambios. En el caso de la pandemia, por supuesto, este sentido de urgencia fue, digamos, por default y, digamos, obligado. No hubo o sea, hay que establecer un sentido de urgencia porque la organización tiene que sobrevivir. Crear una coalición guía con suficiente, digamos, poder dentro de la organización que permita movilizar de alguna manera a las personas y a la organización ante el cambio que estamos presentando en este momento, o el cambio que se pudiera presentar, disruptivo o no disruptivo. Hay que articular una visión del cambio, es decir, a dónde queremos llegar, o sea, a dónde queremos que nos lleve este cambio. O sea, hay que hacer un cambio importante en la organización, definimos cuál es ese cambio y entonces en ese momento articulamos una visión de ese cambio. En el caso del COVID, por supuesto, esa visión está muy clara, que era considerar de alguna manera la continuidad operativa de la organización ante un nuevo modelo de negocio, ante una nueva forma, digamos, un nuevo entendimiento, un nuevo entorno que nos está afectando. Por supuesto, hay que comunicar esa visión, mucha comunicación es lo que hace que las personas se hagan mucho más fieles al cambio que deseamos que una organización logre, para que logremos entonces, alcancemos esa capacidad de poder de alguna manera adaptarnos positivamente a la situación. Disculpen que pase esto por error. El otro elemento para gestionar el cambio es remover los obstáculos a la nueva visión, es decir, hay que tomar decisiones sobre qué cosas se pueden convertir en un obstáculo para gestionar el cambio de la organización, y esto pasa por tomar a veces ciertas decisiones que pudieran ser incluso incómodas dentro de la organización, pero es importante entenderlo. Hay que planear y crear de forma sistemática éxitos a corto plazo. Es importante este elemento, tratar de dar y transmitir al personal y a toda la gente de la organización que se van logrando de alguna manera, digamos, nos vamos colocando pequeñas medallas a medida que vamos de alguna manera avanzando en este tema, y entendiendo de que esto no es un proyecto, no es una cosa que terminó y ya listo, lo celebramos y nos entregamos la gran medalla de finalización. No, es algo que continuamente debemos estar evaluando y debemos estar haciéndonos una autoevaluación con respecto al tema de gestión de cambio. Y por supuesto hay que anclar los cambios a la cultura organizacional. Eso sería lo ideal, es decir, ya una organización en la cual la gestión de cambio sea parte de su ADN y entienda que el cambio es importante y entienda que definitivamente estamos en un entorno VUCA, un entorno complicado, un entorno complejo, y que el cambio es una necesidad, ya no es una cosa que hay que verla como una cosa que hay que hacer ante un proyecto, hay que gestionar el cambio ante un proyecto, no es así. Y por último, solo les dejo un mensaje de Charles Darwin que dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Entonces, definitivamente estamos viviendo un entorno VUCA complicado, complejo, ambiguo, volátil. Importante considerar los elementos de esto. Hay que entender el entorno que estamos viviendo y hay que tener esa capacidad de podernos adaptar. Y definitivamente la resiliencia organizacional es un elemento que permite que la organización se adapte positivamente a esa imprevisibilidad o a ese cambio que pueda afectar a la organización. Bueno, sin más, dejo entonces los micrófonos para cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer con respecto a lo que acabamos de conversar. Muchas gracias de verdad por su atención. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Como dices, ahora abrimos un espacio de preguntas donde podéis conectar vuestro micrófono y tranquilamente pues hacemos un debate sobre lo que hemos visto esta noche. Así que cuando queráis. A través del chat no he visto ninguna pregunta. Entonces, bueno, sí, os animo ahora, una vez que habéis visto, es bastante material, pero esto es solo una píldora, como decíamos, de todo lo que se verá en el diplomado, evidentemente a lo largo de 15 semanas.
material adicional, casos prácticos, proyecto fin de diplomado a lo largo de todas esas semanas donde profundizar de manera importante en todos estos conceptos. Importante mencionar que digamos que lo que buscamos con el trabajo final del programa, disculpe para hacer un comentario, lo que buscamos con el trabajo final del programa es que los participantes se lleven algo ante digamos que puedan implementar en sus organizaciones a través del desarrollo de una empresa hipotética que pudiera desarrollar ese modelo de resiliencia para una organización, digamos, que ustedes puedan llegar. Adelante, quien iba con la pregunta, disculpe. Sí, quería comentar que alguien preguntaba que hablábamos del diplomado, lo presentamos al principio durante los primeros 5 o 10 minutos de la conexión. Vais a recibir todos los que os habéis apuntado el folleto del programa, el link a la página, a la plataforma de Uniquemia y cualquier cosa que necesitéis por email también podéis contactar con nosotros, ¿vale? Entonces vais a tener toda la información. Si nos da tiempo al final, el que no lo haya podido ver durante 5 minutos, vuelvo a contaros un poco el concepto, ¿vale? Sí, que ahorita lo que estamos conectados al diplomado es. Sí, adelante. No sé, parece que hay alguien que intenta hablar, pero no Sí. conseguimos escucharlo. Vamos a ir a las preguntas del chat. Puedo leértelas, Juan Carlos. Muchas gracias por la exposición. Correcto. Todo muy claro, muy interesante gestionar estos entornos de crisis en el mundo que nos atañe. Le comenta Alexandre, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En un entorno tan complicado en Venezuela, nos dice Elías Eduardo Cabeza, en un entorno tan complicado como es Venezuela, en la que probablemente este escenario de COVID se mantenga por mucho más tiempo, el manejo de la crisis y la resiliencia para garantizar la continuidad de negocios, se hace importante conocer de forma más integral esta información que sin duda es valiosa. Entonces, no, más que una pregunta, yo creo que es una reflexión. Una reflexión acerca de... Sí, definitivamente, así es. Esto cobra mucho valor ahorita, sobre todo. Posterior a la crisis que estamos viviendo y a la crisis continuada que ya nuestro entorno venezolano venía viviendo, ¿no? Y bueno, un poco la experiencia aquí en Venezuela que hemos tenido implementando este modelo ha sido interesante porque muchas organizaciones, a pesar de la crisis económica, social, política, etcétera, que nos está tocando vivir, que nos ha tocado vivir durante los últimos años, han logrado a través de la implementación y la organización de un modelo, digamos, coordinado, han logrado sobrevivir a situaciones como esta. Yo creo, Juan Carlos, que es un buen ejemplo de cuando hablábamos de si una empresa está muy bien preparada en gestión de riesgos, tiene una fortaleza grande financiera, aún así tiene complicado enfrentarse a una pandemia como la que vivimos. Aún así es un reto. Pero si esa empresa está debilitada, no tiene una estructura fuerte, una gestión de riesgos, una anticipación y una capacidad de adaptación, evidentemente puede llegar a desaparecer. Pues esto puede ser equivalente a un país, a un país completo, ¿no? ¿Cuál es la situación, la estabilidad, la fortaleza? Y te enfrentarás mejor o peor a una crisis, ¿no? de esta envergadura. Así es, así es. Bueno, nos ha tocado vivir algunas cosas por aquí de este lado del mundo. De hecho, yo tengo una participación para junio de este año en un congreso sobre desastres y resiliencia en Montreal, en el cual voy a hablar precisamente de la resiliencia organizacional ante desastres políticos, económicos y sociales en Venezuela. Suena como una tesis, pero definitivamente es una tesis de todo lo que nos ha tocado vivir aquí en Venezuela y bueno, con mi experiencia a través del Disaster Recovery, he recogido algunas experiencias y es lo que vamos a llevar a esa cumbre. ¿Alguna pregunta más tenéis? ¿Alguna pregunta? Si queréis. No veo más preguntas. Si tenéis problemas con el audio podéis escribirlo. Y si vemos que no hay más preguntas, pues vamos pensando en cerrar la sesión. Vale, como no veo más preguntas, si me dejas compartir la pantalla un momento. De acuerdo, ya. Para los que no lo hayan podido ver al principio. Vale, comparto mi pantalla.
aquí es donde estábamos al principio. Mostré la página de Uniquemia, la plataforma, ¿vale? Aquí podéis encontrar no solo diferentes programas, ¿vale? Entre ellos el diplomado en gestión de riesgos y resiliencia, como decíamos. Este lleva hasta a esta página y bueno, pues aquí veis que el inicio, la fecha de inicio, de hecho me voy a ir directamente al final de que este es equivalente al folleto, ¿vale? Dice, bueno, a quién va dirigido, a qué tipo de profesionales, qué metodología, cuál es el claustro, ¿no? Cuál es el profesorado que formamos parte de este programa. Y lo que es el folleto que comparto con vosotros en esta pantalla, pues lo mismo, os va a comentar todos esos aspectos y al final, bueno, el profesorado, ¿vale? Podéis ver aquí los módulos que hemos comentado, esto ya os digo que lo vais a recibir. El claustro, ¿vale? Pues, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo para la empresa Airbus, el constructor aeronáutico, tengo más de 20 años de experiencia en este sector, en dirección de proyectos, gestión de riesgos, etcétera. Bueno, y como sería el caso de Juan Carlos, ¿vale? Co-coordinador y profesor. Y lo que os quería mostrar, porque esto ya lo podéis ver vosotros más en detalle, es lo que os decía, ¿no? Fecha de inicio, 12 de abril, 15 semanas de duración, con lo cual acabamos el viernes 23 de julio. Hay un proyecto que se realiza a lo largo del programa del diplomado, desde las primeras semanas hasta la última, donde se va aplicando cada módulo de manera paulatina, de manera secuencial. Os damos al final, son como 13 semanas de formación y 2 semanas para que acabéis de rematar el proyecto, tengamos tutorías con vosotros, tanto Juan Carlos como yo, con los diferentes grupos que se formen, y al final habrá un tribunal donde presentaréis, cada grupo presentará el proyecto que ha ido elaborando para una empresa de un sector determinado, ¿vale? Entonces, ya os digo, vais a recibir este folleto a través de un link directo a todos los que os habéis conectado a la webinar, y solo podemos, pues nada, por cerrar ya, animaros a participar, porque realmente es un tema de muchísima actualidad, que profesionales con estos conocimientos se están reclamando ya y más se van a reclamar a futuro, y creemos que realmente va a aportar un valor añadido a los profesionales que se formen en estas áreas, para mejorar tu carrera profesional y para ofrecer tanto a tu organización actual como futuras este tipo de conocimientos. Así que por mi parte nada más. Aprovechar igualmente otra vez, agradeceros la participación y nada, esperamos veros tanto Juan Carlos como yo, esperamos veros en el programa en el mes de abril. Así que nada, un Así es. abrazo y que sigáis sanos todos. Vale, muchísimas gracias a todos, de verdad. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Chao, un saludo. Hasta luego.